Y bien, como sabemos, el Ejecutivo promulgó una ley aprobada en el Congreso que exime de pena a policías y militares que ocasionen daños o muertes en el ejercicio de sus funciones. Esto modifica el artículo 20, inciso 11 del Código Penal. El artículo 20 decía o dice lo siguiente: está exento de responsabilidad penal, inciso 11, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte. Bueno, en la modificación que se ha introducido se ha eliminado lo de en forma reglamentaria y ha quedado de la siguiente manera: está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. Es decir, se ha eliminado en forma reglamentaria y se ha agregado en otro medio de defensa. Bueno, estamos con Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y Juan Carlos Seguren, congresista del PPC y además presidente de la Comisión de Justicia, que es la que ha emitido esta norma. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ha habido algunas explicaciones, pero me parece que no son satisfactorias. Digamos, lo que llama la atención es que se elimine la frase en forma reglamentaria, ¿no? Entonces, en teoría, un policía o un militar que ocasione una muerte de manera usando sus armas de manera no reglamentaria, pues tendría impunidad. Eso es lo que se está diciendo. ¿Qué explicación, qué fundamentación hay de esta ley? Bueno, en principio, todas las personas y las instituciones se rigen por lo menos dos tipos de normas. Las normas legales, llámese leyes, y dos normas reglamentarias que son de corte más institucional, ¿no es cierto? Entonces, la policía tiene sus propios reglamentos, tiene sus procedimientos, tiene sus protocolos, y todos ellos son obligatorios. En técnica legislativa no se debe hacer referencia a los reglamentos internos, sino a la norma general. Entonces, esa primera modificación implica un tema de técnica legislativa, y entrando un poquito más al tema de fondo, ¿qué es lo que sucedía? Que es, yo diría, la discusión se ha distorsionado, porque muchos han dado lectura a la ley actual, pero no a la ley que había hace 3 días, que básicamente decía lo mismo. Los policías, en el cumplimiento de su deber, que es defender a la sociedad y a cada una de las personas de la delincuencia, puede usar su arma, puede disparar, ocasionalmente puede matar o herir, y obviamente es en el ejercicio de su función. Pero entrando al tema específico de armas, un tema, todos sabemos que este nefasto régimen de 24×24, entonces prácticamente hay un arma para cada 2 policías. Entonces, el día que el policía está de servicio, le dan un arma. Regresa y devuelve el arma, y al día siguiente, que cumple una función vinculada a su labor, pero en el ámbito privado, usa su arma personal. Ese no es el arma de reglamento. Que no es el arma de reglamento. En consecuencia, si veía un atraco, el accionar de marcas, un crimen, se cohibía de intervenir, porque si intervenía con su propia arma, terminaba siendo procesado, con todos los perjuicios que obviamente ello significaba. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a poder usar su arma personal en cualquier circunstancia. Bueno, eso explica, y eso es sumamente positivo, ¿no? Eso explica lo de u otro medio de defensa, pero digamos, ¿por qué se ha eliminado lo de en forma reglamentaria? Como digo, nadie puede actuar fuera de la ley o sus normas institucionales. O sea, ese es un tema de perogrullo, por eso te digo, ese elemento es intrascendente, es un... Bueno, Pedro Espalado decía que... un tema de técnica legislativa. Pedro Espalado decía que lo que se buscaba es proteger a los agentes policiales de los procesos penales. Cuando ponía un ejemplo, cuando el policía se enfrentaba a balazos contra un delincuente o sicario, tenía que pasar después 2 o 4 años de juicio frustrando su ascenso. Es decir, aparente, ¿qué es lo que pasaba? Yo no entiendo, habría que explicar qué es lo que pasaba. Es decir, siempre eran enjuiciados, son de oficio, son enjuiciados los policías. Cuando hay muerte o lesión... Te explico, ¿sí? Ahí termino. Cuando hay muerte o lesión, siempre, en todos los casos, seas autoridad, seas policía, seas civil, en cualquiera de los casos, existe una investigación
preliminar a cargo del Ministerio Público. Obviamente, cuando se verifica que es en el cumplimiento de su función y en cumplimiento de su deber, esa investigación preliminar se archiva. Así es como debe suceder. Pero, si había actuado con su propia arma en defensa de la ciudadanía, era encausado, era procesado, no se archivaba la denuncia, sino seguía todo un largo juicio con todo el perjuicio económico, porque hasta su abogado tenía que contratar. De acuerdo, eso explica una parte de la modificación, pero la otra... Te explico, Jaime. En primer término, cuando hablamos nosotros de inimputabilidad, estamos hablando de las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. En este artículo 20 están determinadas todas esas causas, inclusive también están de todos los civiles, ¿no? En la que si un civil ve que está en peligro su vida, y tiene un arma que está debidamente inscrita, registrada, puede hacer uso también de su arma y tampoco va a tener responsabilidad. Y también al final se le incluye a la Fuerza Armada y la policía. Cuando estamos hablando nosotros en forma reglamentaria, yo fui secretario de la comisión en ese momento cuando se elaboró esta norma. ¿Y qué nos dice? Finalmente, en relación al extremo del proyecto de ley que busca la supresión del enunciado en uso de armas en forma reglamentaria, la comisión dictaminadora no encuentra sustento técnico suficiente a dicha propuesta, dada que el eximente de responsabilidad contenido en el numeral 11 atañe exclusivamente al cumplimiento de deberes o funciones, circunstancias donde se hace intrínseco el uso de las armas en forma reglamentaria. ¿Está claro? ¿Eso qué significa? Si yo utilizo un arma de fuego, la utilizo yo como policía en cumplimiento de mi deber, es en forma reglamentaria. Si yo utilizo mi arma de fuego que el Estado me dio en otras circunstancias, que porque yo me fui a una reunión, estuve libando licor y a la hora que salgo me enfrasco en un problema y hago uso de mi arma, ese es en forma irregular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fiscalía siempre apertura una investigación de oficio. Tiene que investigar para poder demostrar o no demostrar si esto ha sido en cumplimiento del deber o no ha sido en cumplimiento del deber. Pero en cumplimiento del deber implica siempre el uso del arma en forma reglamentaria. Porque yo puedo estar el deber, digamos, puedo estar tratando de, digamos, controlar una manifestación pública, por decirlo. Claro. Es decir, estoy cumpliendo mi deber, pero puedo actuar en forma irreglamentaria, puedo usar forma reglamentaria sin seguir los procedimientos que no sé exactamente cuáles son. Todo eso tiene que verse en el proceso. Bueno, pero por eso digo, una cosa no está implícita en la otra. Pero es que el tema reglamentario se especifica por lo legal. O sea, el policía y el militar en uso de sus funciones, en defensa de la sociedad, en defensa de su vida, puede utilizar un arma de fuego reglamentariamente, que significa exclusivamente cuando él está actuando debidamente. Ahora, ¿qué pasaba? Quizás la cosa vaya por el lado de lo que le preguntaba yo a Juan Carlos Seguren. Es decir, ¿qué pasaba en el Poder Judicial? ¿De qué se quejan los policías? Yo sí he escuchado mucha queja de los policías de que los enjuician por quítame estas pajas, digamos, y finalmente terminan envueltos en unos procesos. Hay como 85.000 policías denunciados por abuso de autoridad. Hay una serie de problemas. Pero esta norma se suponía que iba a resolver eso al eliminar la frase en forma reglamentaria. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esto le da, al fin y al cabo, la palabra en forma reglamentaria ha sido sacada porque está implícita. Bueno. No hay necesidad de reafirmarla. Esta norma se ha adicionado otro medio de defensa. Y ese otro medio de defensa, ¿por qué? En la casuística, en las operaciones que realiza nuestra Fuerza Armada, nuestra policía, hay momentos en los que se pueden quedar sin gases lacrimógenos. Hay momentos que
Las armas que tienen le son arranchadas por los terroristas, por los narcotraficantes, por la propia delincuencia, y ellos tienen que echarle guante, hablando en buen romance, para poder defenderse. ¿Con qué? O un arma cortante o punzocortante, es decir, un cuchillo o un puñal. Pueden defenderse con un objeto contundente que es un palo. Eso no estaba considerado. De acuerdo. Entonces, eso sí lo entiendo. Eso se le ha adicionado. Eso sí lo entiendo perfectamente. Pero, ahora, de repente aquí hay un problema de otra naturaleza que se pretende resolver con este asunto. De repente hay se procesa muy fácilmente a los policías, quizá los delincuentes, en fin, o los que son afectados de alguna manera por las acciones policiales, pues tienen mucho poder, influencia sobre el Poder Judicial. Hay un problema en el Poder Judicial, o hay un problema en el reglamento. De repente el reglamento es demasiado estricto, y a la hora de aplicarse, pues no calza siempre con lo que ha ocurrido. Entonces, no sé, ¿cuál es el problema? Bueno, mira, ve, fíjate, aparte de estas causas que eximen la responsabilidad o atenúan la responsabilidad penal, aparte de estas causas que tenga el capítulo 3 en el artículo 20, hay un proyecto de ley de mi autoría que está listo para el Pleno. ¿Y en qué consiste? Regula la fuerza. Regula. Es decir, hay una serie de etapas. Una serie de etapas hasta llegar a la utilización del arma letal. Eso se supone que ya está reglamentado también, ¿o no? Está reglamentado. Está mal reglamentado. Pero es que faltan causales, porque el personal, por la carencia de esta norma que está ya en el Congreso lista para que ingrese, entonces este artículo 20, el inciso 11, muchas veces no se aplica. Entonces todos los procesos van y terminan, al fin y al cabo, en un proceso largo. Entonces, lo que le estoy diciendo, entonces, efectivamente, hay un problema en el reglamento. Exactamente, algo que tenga que especificar el empleo de la fuerza, cómo va a ser. Entonces, por eso se habla de una fuerza preventiva y una fuerza reactiva. ¿Cómo voy a emplear? ¿Cómo empieza? Una fuerza preventiva. O sea, ¿hay un abuso en el Poder Judicial contra los policías o no? Eso es un poco Es que eso hay eso tenemos que reglamentarlo para que esta norma tiene que ir de la mano con el empleo de la fuerza, para que la autoridad que juzgue tenga que decirlo. Entonces han debido aprobar quizás todo junto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo diría hay otro tema, tal vez es de fondo, tal vez es un tema hasta cultural, como muchas cosas en el Perú, el mundo al revés, ¿no? En otras partes del mundo, el mundo desarrollado, el principio de orden, el principio de autoridad, el principio de legalidad nadie lo discute. No, al contrario, es un valor fundamental de la convivencia, y la policía representa eso. Claro. Entonces, hay un respeto absoluto ante la policía. Acá es al revés. Acá todo el mundo pecha a la policía, empuja a la policía, desde el delincuente hasta un desalojo de una vivienda les echan agua caliente. O sea, hay una falta de respeto a la autoridad increíble. Y eso se traduce también hay mucho movimiento de defensa de las ONGs, de derechos humanos, qué sé yo, y la presunción que salta inmediato es cuando muere un civil, hay responsabilidad del policía o de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay una presunción contra las instituciones que están obligadas a prestar la seguridad externa o interna en el país. O sea, tenemos un problema cultural, pues el mundo al revés, ¿no? La presunción no es que el delincuente es el criminal, sino que, ¿por qué disparó, pues? ¿No? Bueno, pero mira lo que hemos tenido en la parada, por favor, ¿no? No, obviamente, claro, no, obviamente. Eso es, pero por otro lado, hay muchas ocasiones en las que la policía demuestra poca pericia y mal manejo. Yo diría, no necesariamente, eso es parte del prejuicio. O está mal equipada. Pero
Es parte del prejuicio ese, Sí. y se señalan, y si has leído las informaciones, no están preparados, ¿quién nos garantiza que van a usar bien? O sea, hay una presunción contraria. Obviamente que hoy en Bueno, día... pero eso no se va a resolver con estas modificaciones que se han por eso te decía que es un tema de fondo. Pero es un tema importante, estamos empezando. Me parece bien, este es el primer soporte, y el segundo soporte es la norma que te estoy explicando, donde está claramente diseñado cómo se tiene que emplear la fuerza en diferentes circunstancias. Y eso va a servir... Lo que está pasando es que hay un vacío en ese tema. Claro, y por lo que tanto sí. El policía no sabe si puede o no puede usar Es su que arma, nadie se ha y atrevido. entonces se inhibe de usarla porque no sabe si va a terminar enjuiciado. El temor, la gente no quiere disparar. Eso ustedes lo han Mira, resuelto eliminando la frase en forma reglamentaria, pero Es un elemento. de repente se han pasado al otro extremo. Entonces, no, yo no creo que Se ha sobredimensionado ese debate que es poco trascendente en realidad, o sea, no es como una dice, norma que va a resolver... como dice el espíritu del legislador, este es un tema intrínseco, el poner reglamentario, no Lo ponerlo. importante es que puedan usar porque otros elementos, otros medios para poder... Esa es la esencia de la norma. Esa es la esencia del tema. bueno, más o menos ha quedado claro el tema. Ojalá que se pueda entonces aprobar esa norma No, complementaria, es necesario. porque si no estamos, necesario. digamos, de alguna manera creando un ambiente o una posibilidad de impunidad, efectivamente, como dicen algunos. Depende cómo un juez aplique esto, ¿no? No, la impunidad, pero- por ejemplo, lo que acaba de pasar en Conga, Conga, ¿no? Incendian una torre de comunicaciones y es... Secuestran a un trabajador. Secuestran a un trabajador, y no tengo duda que probablemente ha habido policías que no les ha quedado otra que mirar cómo en la práctica es un atentado terrorista. Eso es lo que... Y mirarlo porque probablemente no se han atrevido a sacar un arma ni Exactamente, para hacer lo un que disparo al aire, ¿no? acaba de decir el general. Entonces ¿no? los invito a quedarse un ratito más, porque vamos a pasar, en fin, hay unas declaraciones de un campesino de la zona, precisamente. Vamos a una pausa y regresamos. Con todos. Efectivamente ha habido sucesos en Conga, ha habido vandalismo organizado por supuesto por los antimineros. Hay un comunicado de Anacocha que dice lo siguiente: alrededor de las 3:40 horas un grupo de aproximadamente 750 manifestantes ingresó a los terrenos de la propiedad de la empresa. Estos manifestantes se desplazaron desde diferentes localidades de Cajamarca y fueron trasladados en vehículos hacia la zona del proyecto. Los pobladores de las comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto no han participado en la movilización y por el contrario han condenado que personas provenientes de otras localidades de Cajamarca provoquen disturbios y actos de violencia. Durante la movilización, los manifestantes, luego de invadir propiedad privada, han retenido, es un eufemismo para decir secuestrado, Sí, se llama secuestro. a Rivelino Pérez Morocho, trabajador de la empresa que brinda seguridad. La Policía Nacional y la Fiscalía han sido ya notificadas de este grave hecho, están tomando las acciones que competen a cada institución, no sabemos qué acciones. Asimismo, los manifestantes han realizado actos de vandalismo, quemando una antena de telefonía de la empresa Claro, dejando sin señal de comunicaciones a todas las comunidades aledañas. Los efectivos de la Policía Nacional, al realizar operativos de control, detuvieron la camioneta Toyota de placa Tanto, que sería de propiedad de la Municipalidad de Bambamarca. Además, se detuvo a sus 4 ocupantes, uno de los cuales portaba un revólver sin el permiso correspondiente, etcétera. Tenencia ilegal de armas. Tenencia ilegal de armas. Bueno, tenemos unas declaraciones del señor, no tengo el nombre acá, que es Segundo Tacilla Flores, secretario del Comité de Desarrollo Comunal del Caserío San Nicolás. Escuchemos. Hemos visto claramente la intención de estos señores antimineros. Lo que ellos quieren es un enfrentamiento entre nosotros, que haya pues un muerto, dos muertos o no sabemos cuántos muertos, y abanderarse ellos de las víctimas. Y ellos siempre están en contra del desarrollo de nuestras comunidades, en contra del desarrollo de todos los que vivimos ahí. Y estamos escuchando, siempre les salen con esa actitud violenta, con ese vandalismo que siempre ellos les caracteriza. Y ya tenemos el día de hoy nuevamente quizás lo que ellos están haciendo, quemando la antena Claro, quemando, destruyendo todo lo que... Y eso es lo que están buscando ellos, y con eso, con esa actitud, quieren que el proyecto no vaya, que el proyecto se paralice y que el gobierno diga no. Yo creo que es totalmente erróneo lo que ellos están pensando. Ellos se fueron con alternativas de solución y de desarrollo para nuestras comunidades, pues nosotros estaríamos de acuerdo. Yo creo que eso no vamos a permitir como personas del ámbito de la influencia. Nosotros, el día de hoy, nuestra reunión quizás
no lo hemos podido realizar como lo hemos pensado, pero tenemos que retomar nuevamente nuestra reunión. ¿Por qué? Porque bueno, todas estas gentes de las comunidades de la zona de influencia quisieran, eventualmente, varias veces se han sentido tentadas a organizarse para repeler estas invasiones, estas movilizaciones, que son gente de afuera que viene, ¿no? Pero obviamente al final se reprimen a sí mismos porque dicen no podemos enfrentarnos. Eso es función de la policía, precisamente. Pero la policía, como hemos estado hablando, ¿qué pasa con la policía en este caso? Sencillamente tenemos una policía que está mediatizada. Tenemos una policía que si da un paso inmediatamente es denunciada. Inmediatamente se comienzan a generar una serie de mecanismos que el personal termina enjuiciado y muchas veces preso. Esto no es un conflicto social. Esto se llama terrorismo y hay que llamarlo así. Y estamos muchas veces tratando de soslayar, tratando de pintarlo de otra manera, pero aquí hay actos de terrorismo. Aquí se ha incendiado una torre de una empresa de telefonía, ha habido secuestro de una persona, tenencia ilegal de armas. ¿Qué se le denomina esto? Estos son delitos graves. Entonces vamos cediendo. Entonces hoy en día el Perú está viviendo ya en una anomia. Ahí existen territorios que ya prácticamente son liderados por estas personas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar como país? Todo el mundo quiere orden, Jaime. Todo el mundo dice, oye, hay que ponerle orden al país. ¿Quieres intentar poner orden? Entonces, inmediatamente se dice aquí, por ejemplo, derechos humanos y abuso de autoridad. Por lo que se dice, la municipalidad de Bambamarca. Entonces habría que identificar quién es el responsable y bueno, hay que denunciar, hay que procesar también, ¿no? Pero para eso no son los procuradores. Por eso decía que no hay principio de orden ni legalidad. Esta marcha estaba anunciada. Ahí ha debido ya intervenir la Fiscalía de Prevención del Delito. Preguntemos si ha intervenido, preguntemos si hay algún detenido, preguntemos si hay investigación preparatoria. Estoy seguro que no lo hay. De los hechos acaecidos, tienes el delito de tenencia ilegal de armas, tienes el delito de peculado de uso, un vehículo del Estado, del municipio, ahí. Tienes malversación de fondos, probablemente. ¿Quién ha financiado esa marcha y esos gastos y esos almuerzos y esos refrigerios y esos pagos, esos jornales, ¿no? Y tienes un tema de terrorismo, de vandalismo, llamémoslo como no, la destrucción de la propiedad pública y de un servicio público, que es de comunicaciones. Inmediatamente, en otro caso, en otro país, en otro gobierno, inmediatamente el Ministerio Público tendría que haberse constituido antes y ahora después. Deberían ya estar un equipo de la ININGRI, de investigación criminal, de Lima, especializados, constituidos en Cajamarca, en la zona, tomando las investigaciones del caso. El día entre hoy y mañana deberíamos tener ya detenidos para la investigación preliminar. O sea, eso es un Estado con autoridad, un Estado eficiente. Prevé, toma acciones previas y posteriormente toma las acciones correspondientes en función a cómo ha sido el desenlace. Pero acá no va a pasar nada de eso. Pero lo real, Jaime, he tenido algunas oportunidades de conversar con empresarios mineros y ellos dicen claramente que todas estas personas que han generado todas estas camarillas alrededor con estos famosos frentes de defensa, van y les exigen que les entreguen dinero y que cuando recurren al gobierno para que les dé la protección de vida, ese es un problema de ustedes con la comunidad, no es un problema del Estado. El presidente de la República dijo, ¿no? ¿Dónde estamos? El tema de Conga es un tema de privado. Intrascendente. Bueno, intrascendente. Es un tema, bueno, sí, pues, efectivamente. El problema es que hubo también, en un enfrentamiento hubo 5 muertos. Entonces, a veces las cosas no se manejan bien. Es que la prevención y el trabajo de inteligencia es mucho más efectivo que el enfrentamiento. Sí, pues eso fue provocado, además, obviamente. Se buscó los muertos. Así ponen a las personas como carne cañón. No. Bien, yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gustavo García para ver el asunto de la licitación de los corredores completos.